Dice el Pasuk en Iyob. Hoy vamos a hablar del tema de los miedos. Iyob era un profeta. Job le llaman. Que sufrió muchísimo, fallecieron sus hijos, perdió sus pertenencias, se incendiaron sus campos. Unas historias durísimas. Para que me entiendan, en Tisha B'Av, el día más triste del año, que se estudiaron los Bet HaMikdash y todas las desgracias que pasaron, no se puede estudiar Torah. Mas, sin embargo, te permiten los Jajamim estudiar esta historia de tan triste que es. No te vas a alegrar de esta historia. Y el mismo Job trae aquí el Pele Yoetz, dice sobre él mismo: Pahat Pahati Vayetayeni. Como tuve miedo, me atraje todos esos problemas. Él mismo dice que todo lo que le sucedió fue por tener miedo. La persona no debe tener miedo. La persona, cuando tiene miedo, una persona tiene miedo que vaya a chocar y justo le pega un coche. Así es. ¿Quién se atrajo eso? Él mismo. O de repente no has escuchado, ves un niño, un bebé, un bebito se está subiendo, trepando en una mesa, y dice, te vas a caer, y se cae. Tanto tuviste miedo que se va a caer y se cayó, ¿no? No hay que tener miedo en la vida. Dice otro pasuk, Uchtib, dice en Teilim, Nahon libo batuach b'Hashem, samuch libo lo ira. La persona que tiene confianza en Hashem no tiene que tener miedos. Tienes miedos, crees que te van a hacer, te va a pasar, nada te puede pasar si estás con Hashem, si no es porque Dios permite. Tú debes estar al 100% con Dios. Nadie te puede tocar. Dice la Gemara que una persona no se puede ni pegar en el dedo chiquito si no es porque fue decretado de Dios, de arriba. No te pasa nada, si no lo mereces. Nadie te puede hacer daño si no es por tus pecados que lo mereces. Pero lo normal, no tengas miedo. Estate con Dios. Que tiene miedo de uno, no tiene miedo de ninguno. Dice, entonces la persona barmina que tiene miedos, él se provoca un mal a sí mismo. Lo que no le tenía que haber llegado por tener miedo, se lo trajo a sí mismo. Pero como dice también el pasuk, la persona que tiene confianza en Dios, tiene el favor alrededor de él. Todo el tiempo Dios lo cuida. Pero la persona a veces no se puede controlar. Si le dicen durante el día, todo el tiempo, no tengas miedo, tiene miedo, ¿no? A veces le dices a la persona, no tengas miedo, ¿verdad? Por más que le digas, no tengas miedo, tiene miedo. A veces no se puede la persona controlar. Pero, entonces, ¿cómo haces para controlar, para quitar esos miedos? Por más que le digas, no tengas miedo, tiene miedo, ¿qué quieres? No estamos hablando de uno que va a ver una película de terror y que tiene miedo. Eso no, estamos hablando de la nada. Te metes miedos, tienes miedos. Hay mucha gente que tiene miedo que lo vayan a asaltar. Gente tiene miedo que vayan a entrar a su casa. Gente tiene miedo que le vaya a pasar algo. Así, diferentes miedos y no lo puede controlar hay veces. Por más que le digan no tengas miedo, tiene miedo. Entonces dice, ¿qué tiene que hacer la persona? Meter pensamientos positivos. Está en ti en cambiar tus pensamientos. En vez de tener pensamientos de miedos, trata de meter pensamientos positivos. ¿Qué te provocan los pensamientos negativos o positivos? Hay veces por las cosas que oyes, que escuchas o que ves. ¿Estás de acuerdo? Si una persona se la pasa viendo cosas de miedo, de terror, estás viendo noticias, ahorita supieron que creo que en Toronto se volteó un avión. Yo en mi vida había visto un avión al revés, así. ¿Lo viste? Sí. Al revés. Entonces una persona ve eso, le puede entrar miedo. Que se ve un avión, oye, mira qué puede terminar el avión. Cuando ves cosas así, te metes miedos, y te puedes luego atraer las cosas. Entonces, ¿para qué ves cosas que te van a dar miedo? ¿Para qué vives tenso? Dense cuenta, la gente que más está tensa
es la que ve noticias malas, o está todo el tiempo, le cuentan cosas negativas, y esto, y me pasó esto, y me pasó lo otro. Tanto que le dicen que le entra miedo. Tú ahorita llegas con una persona y dile, oye, fíjate que está difícil y están asaltando mucho en esta colonia y de verdad no puedes salir. Antier asaltaron a uno y anteayer mataron a uno ahí. Tanto oye eso, ya le entra miedo, le entra miedo. Entonces la persona no debe dejar ni que la gente le meta miedo, y por supuesto que él mismo no ver cosas o escuchar cosas que le van a meter miedo. Si vas a estar viviendo con miedo, entonces te vas a traer problemas. ¿Para qué quieres? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Mejor de cosas agradables. Nunca por escuchar una clase mía o cualquier clase de Torah o que me vistes en un video, te vas a espantar. No, bueno, aparte no estoy tan feo, pero es un decir, no vas a terminar, uy, me espantó muchísimo el rabino, que no, al revés, siempre una persona, no les conté, estuve en Panamá, y me dice uno ahí en el templo, en la sinagoga, me contó una persona, en mi vida la había visto, me dice, llevo 7 años escuchándolo a usted y al señor Chayo, 7 años, yo sufría de insomnio, no podía dormir las noches, hasta que encontré su canal de ustedes. Desde ahí los empecé a escuchar todas las noches y duermo. ¿Qué quiere decir? ¿Que mis clases duermen a la gente? ¿Qué quiere decir? No es porque duerman o no duerman, es porque no te espantan. Te la pasas bien, estás tranquilo, automáticamente tu cabeza se despejó, oyendo conceptos bonitos, alegría, confianza en Dios, puras cosas positivas. Estás tranquilo. Si estás tranquilo, duermes tranquilo. Claro. ¿Por qué la gente no duerme bien? Porque se quedó con algo que le pasó en el día, una preocupación, o vio algo así, no puede dormir, no lo dejan los pensamientos dormir. Pero si te relajan antes de dormir, ya caes como plancha, como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer siempre? Meter pensamientos positivos, ve cosas que te relajen, escucha cosas relajantes, ve cosas relajantes, estate con gente positiva. Les digo la verdad, lo peor que hay es estar con gente negativa. Tú crees que no, pero a rato puras noticias malas, puro esto, puros miedos, puras malas. Ya llega un momento que te cansas, ya no quiero escucharte, ya te hace mal, te deprime estar escuchando gente negativa. Y todo lo contrario, hoy es una persona positiva, todo el tiempo te da gusto, quieres estar con él, todo el tiempo te sonríe, te cuenta cosas buenas, te bromea, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué dices? Hola, Jan, buenas noches. Buenas noches. Pues es que es muy subjetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si vives en Bosques de las Lomas y cada cuadra hay una patrulla, pues no tienes problema en salir y pasear, pero si vives en Sinaloa, Culiacán y estás en el periférico y eres testigo de las balaceras, pues digo que no te va a dar miedo, ¿no? Y no creo que que las familias que viven en Sinaloa dejen salir a sus hijos a las 12 de la noche a pasear y al cine. Es muy peligroso eso, Han, perdón, Tienes pero toda sí la tienes que razón, tener pero miedo. no te metas a esos lugares, y menos a esas Bueno, horas. pues si ahí vives, ¿qué haces ya? Cámbiate de colonia. Pues no es tan fácil. Y si no, nos hagas a horarios peligrosos. Pero Dios nos dio te tiene que dar miedo. cerebro, ¿eh? Sí te da miedo. Te das miedo si sales a horarios así. Pues si estás en tu casa, bien a horas que no pasa nada, ya no nos hagas horarios que pasan cosas. Y te digo la verdad, aquí entre nos, en todos lados es peligroso. Todos lados es peligroso. Has escuchado hasta en los lugares más tranquilos cosas que han pasado, ¿sí o no? Pero si no te enterarías, pues sigues pasando por ahí tranquilo. Desde el día que pasó algo, te contaron que ahí justo pasó algo, ya te metió el miedo, ¿no? Como que te cuentan que en tal banco mataron a 2 personas, en el banco ya saben cuál, aquí enfrente, que ya pasó varias veces, ya a la gente que se le mete el miedo, ya no ir a ese banco. Voy a otras sucursales, pero a ese no voy. Porque ya una vez escuchaste o 2 que pasó algo ahí muy fuerte. Ya te metió el miedo. Es la verdad, es la verdad. Todo lo que uno escucha o ve negativo le mete miedo. Ahora, si ya, la pregunta es, ya te pasó.
ya supiste, ya lo viste, ya, ¿qué haces? Entonces la persona tiene que saber, hay una regla muy bonita que dice la Gemara, Eja de Shejiah Ezeka Shane. ¿Hasta cuándo te tienes que cuidar? Donde es común el peligro. Si no es común el peligro, y ha pasado cosas, en todos lados hay asaltos, en todos lados hay cosas, pero pasa, de repente, pasa una que otra cosa, pero no es todos los días, no tienes que vivir con miedo. Sigue pasando por ahí, confía en Dios, no te va a pasar nada. Una vez pasó, no pasa nada, no por eso quiere decir que te va a pasar a ti. Pero si es un lugar que es común, como dices tú, hay colonias que es sabido, la colonia tal, hay asaltos, cualquier persona pasa por ahí, o hay colonias, Dios no lo quiera, matan a la gente, entonces uno no debe ser tonto. La Torah te dice, tienes que tener cuidado ahí, no pases por esos lugares. Hasta en eso la Torah te dice, no puedes pasar por ahí. Si hay lugares peligrosos que han pasado cosas, entonces no, la Torah te dice, no, cuida tu salud y no pases por ahí. Pero lo normal, que ha pasado de repente algo, no debes de vivir con miedo. Tratarlo de quitar, no pasa nada. Como dicen, al que le toca, le toca. Que no le toca, ni aunque se ponga, le va a tocar. Ya, no pasa nada. No debes de vivir con miedos, ¿ok? Dice, entonces la persona que Dios no lo quiera tiene miedos, tiene que tratar de cambiar a pensamientos positivos. Tiene que pensar así. ¿Qué tengo yo que tener miedo? De las cosas trágicas o las cosas negativas que suceden en el mundo. ¿Sabes qué? Mejor intercambio ese miedo, porque el miedo Dios lo creó, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lo creó Dios el miedo? Si estamos hablando que es todo negativo, entonces ¿para qué Dios lo hizo? Tiene que tener algo, ¿no? ¿Para qué Dios hizo que las personas tengan miedo? No podía haber hecho a las personas que no tengan miedo. Imagínense que nadie le dé miedo a nada. Dios podía haber hecho eso. ¿Por qué nos dio esa cualidad del miedo que la persona existe, tener miedo? ¿Saben para qué? Para tenerle miedo a Hashem, a Dios. Es el único que le tienes que tener miedo, respeto. De no cometer errores, no hacer pecados, que si haces tal cosa Dios puso instrucciones que hay consecuencias negativas y si no hay consecuencias positivas. Entonces sí tienes que, Dios hizo ese miedo. Si no tuvieras miedo, pues hago lo que quiera, hago pecados, a mí que no me va a pasar nada y yo puedo hacer lo que quiera. No. Entonces, en vez de tener esos miedos en cosas que no debes de tener miedo, intercambia tu pensamiento. Sí tengo que tener, pero lo voy a canalizar, que ese miedo sea a no hacer pecados. Ese miedo sea a Dios que me está viendo en todo momento lo que hago. De eso ten miedo, no miedo de que te vaya a pasar algo en la calle, no te pasa nada, miedo de uno, de Dios. Para eso tiene la persona que tiene miedo. ¿Qué dices? Jajam, bueno, pero también en la Torah hay cosas que te protegen y te calman tus miedos. Por ejemplo, dentro de tu casa, las mezuzot cuidan tu casa. ¿Podría explicar qué significan las mezuzot en tu casa? Sí, la mezuzá, decimos en el Shema diariamente, Uchtatam al mezuzot beteja u bishareja. Tenemos una mitzvah de poner las mezuzot. ¿Qué son las mezuzot? Los pergaminos que se ponen en las, ¿cómo se dice? Las puertas. En las puertas, en el marco, no en el marco, en las jambas, ¿sí? En la jamba de la puerta se pone el mezuzá y eso es una protección para la persona en su casa, que no le suceda nada dentro de su casa, que no entren cosas negativas. Inclusive dice un nombre de Dios en la mezuzá, en la parte de afuera, ese nombre que no se puede pronunciar, Shin Dalet Yud, que quiere decir Shomer Daltot Israel, que cuida las puertas de Israel. Shomer Daltot Israel, ese es ese nombre de Dios. Entonces la persona que cree en lo que dice la Torah, lo que dice Dios, entonces sabe que esas cosas protegen. Por supuesto que hay cosas y peligros en el mundo, y por eso
hay cosas que Dios nos dio para protegernos. ¿No existe el mal de ojo? Sí. Existe mal de ojo, también te puede lastimar la gente con su mal de ojo. Y también ya hablamos una clase que hay cosas para protegerte del mal de ojo. Sí, y hablamos también de eso, que al que más le cae el mal de ojo, ¿quién era? ¿Te acuerdas? El que más tiene miedo de que le vayan a echar el mal de ojo. Estás todo el tiempo, no voy a salir porque si saco mi coche, uno le vaya a gustar, me vaya a echar el mal de ojo y se me vayan a ponchar las llantas. Ese es el que más le pasa. No tienes que tener, dice la segula contra el mal de ojo, la mejor es no tener miedo del mal de ojo. Sí creer que existe, sí, seguro que existe, hay libros, todos hablan de eso. Existe, pero no estar todo el tiempo con el miedo. Me van a cargar el ojo, me van a echar el ojo, me van a esto, me escondo porque me vayan a... No vivas tenso, tranquilo. Más estás así, más te cae. De verdad, así está escrito. Es lo que hablamos ahorita, uno se lo atrae, como dijo Job y yo. Pajati, valleta lleno. Yo tuve miedo y me lo atraje. Entonces no vivas con miedo, vive tranquilo. Sí existen, sí, pero tratar de canalizar todo eso, como dijimos, en tenerle temor a Hashem Yitbaraj. Y como siempre dicen los Jajamim, que la persona no puede tener dos pensamientos juntos a la vez. O piensas uno o piensas el otro. Puedes pensar ahorita, puedo pensar positivo, o sea, puedo pensar me voy a ganar la lotería y puedo pensar voy a perder mi dinero. O entra uno o entra el otro, no existen los dos juntos. ¿Qué es mejor? Pues mejor piensa que te vas a ganar la lotería. ¿Para qué dejar el negativo que esté en tu cabeza? De verdad, ¿para qué? Mete pensamientos positivos. A mí hay gente que me ha contado que dejó de escuchar noticias total. Me dijo gente que de verdad le cambió la vida, de verdad. Gente me lo atestiguó, que eran adictos. Es una adicción, ¿sabías? Ver noticias es una adicción. Te crea adicción, ya no puedes. Tienes que ver las noticias del día. No hay manera, es una adicción. Una persona me dijo que se estaba haciendo muy adicto ya muchísimo tiempo viendo las noticias y otra noticia y otra. Y ya, mucho tiempo al día se te va en eso. Y lástima, ¿por qué perder tu vida en ver cosas negativas que no te hacen nada? No te cambian la vida. Nada más te meten tensión y miedos y... Ya, o sea, a uno le gusta ver qué está pasando en el mundo, pero tratar de disminuir, porque te digo la verdad, te tensa. ¿No has visto cuando ves unas noticias muy fuertes? Estás tenso. Así es. Pero la Torah, Jajam, te da muchos secretos que nosotros los hacemos, que a veces la gente no lo sabe. Por ejemplo, si sales de viaje y te vas en un avión, no se voltea el avión, te vas al mar, Dios te cuidó. Llegas a México, en la Torah decimos Agomel, ¿no? ¿Puedes explicar qué Eso es agradecimiento, eso es otra cosa. Es agradecimiento, pero que Dios te cuidó, ¿no? Claro, o sea, son secretos que Dios te cuida. No nada más sales a la calle. No, eso está incluido, que Dios constantemente te está cuidando. Uno regresa, Dios, que me cuidaste, que regresé con bien, viajé. Todo claro, son agradecimientos que uno mismo no sabe los milagros que le acontecen a diario, cada segundo. O sea, hay una frase que dice la Gemara, impresionante. En Baalanes, Makir Benizó. El mismo que se le hizo el milagro, él mismo ni tiene idea del milagro que se le hizo. Uno sale a la calle, a lo mejor había unos asaltantes justo ahí, y llegó Dios y mandó justo que alguien los agarró la patrulla y ya iban por ti. Tú ni cuenta te diste. ¿Ya me estás entendiendo? Ni cuenta te dices el milagro que se te hizo, pero cada día Dios nos hace milagros. Milagros, tiene uno que saber. Y te voy a decir algo, ahorita que tocaste eso, hay varias cosas para protegerse. Como dices, la casa, por medio de la mezuzá, poner la mezuzá en las jambas de la puerta. Otro lado, cuando la persona viaja, decir el Shema, Israel, antes de subir al avión, en el avión mismo, o Shema, o decir el Tefilat Aderech, ¿no? El rezo del viajero,
El viajero, ahí dice, si uno se fija en el texto, que lo salve de animales que hay en el camino, de asaltantes, todo eso uno lo pide. Ya lo pediste, vete tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Y el regreso, que regresaste bien, agradecer también. Por ejemplo, también en la noche, ¿por qué se dice el Shema antes de dormir? Porque existen cosas negativas en el mundo en las noches, dañadores. Hay cosas o sueños malos que le pueden llegar a la persona y lo angustien. De verdad, hay gente que se para en la mañana todo así agitado, soñó horrible, sí. Todo eso que al decir Shema antes de dormir te cuida, te protege, es como un bloqueo, ya que no se cortan las cosas negativas. Muchas cosas. También está escrito, cuando la persona sale en el camino, cuando uno hace una mitzvah, crea ángeles que te cuidan en el camino. Tú, por ejemplo, estudiaste Torah, de cada palabra se crea un ángel. No lo ves. Pues imagínate, muchas palabras, tienes un ejército de ángeles. Imagínate, tienes guaruras. Como sale Trump, ¿no? Con limusinas, guaruras, gente que lo está cuidando. Sí, eso tú lo ves, pero realmente cada persona tiene así muchísimos guaruras, que son los ángeles protectores, que lo cuidan en todo momento. Estudias algo, por eso es importante antes de salir a trabajar, estudiar algo, o rezar, o hacer una mitzvah, algo, para tener ángeles protectores. Sales a la calle, no te pasó nada, ¿sabes por qué no te pasó nada? Porque tienes tus guaruras, tus ángeles que te están cuidando. De verdad, así es. Son protecciones. Entonces uno tiene todo eso, sale tranquilo a la calle, no te preocupes. Yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la mezuzá y la protección, y que yo fui testigo en 2 ocasiones, pero una de las más importantes fue del rabino Elisha, que tenía un knis en Tecamachalco, y tenía de vecinos a los del Universal, ¿no? Y se quemaron 2 casas, los dueños del Universal se quemaron, así, todo se hizo 3. De hecho, el rabino Elisha sacó a la mamá en brazos, la salvó. Pero la casa que tenía mezuzá y libros de Torah, Wow. ni siquiera una flama. Wow. ¿Cómo puede ser que la casa de al lado se quemó toda y aquí no le tocó ni una chispa? Increíble. Fue el mezuzá, los libros de Torah, eso es un milagro. Seguro. Porque si está arrasando el fuego, ¿cómo es posible que la casa donde estaba el mezuzá no tocó nada, no? Wow. Entonces a mí se me prende el foco y digo, si los que vivían en Los Ángeles, que hubieran creído en Dios, hubieran puesto el mezuzá en su casa, a lo mejor esa casa no le hubiera pasado nada. Como no creían en Dios y no tenían mezuzá, a lo mejor esa casa que valía millones de dólares se hizo cenizas. Sí, a lo mejor el mezuzá era el secreto, jajam. Sí, es posible. Como te digo, hay muchas cosas que te protegen. No, pero eso está visto, se ha visto muchas seguro. veces. Y hay muchas cosas que protegen también la tzedakah, la caridad. Una persona da tzedakah, caridad, diste unas monedas, ayudaste a alguien con dinero, lo que sea. A lo mejor ese día le iba a pasar algo y gracias a esa tzedakah que Dios se salvó la vida, está escrito. Que la persona que da caridad se salva de la muerte o de todo tipo de decretos malos que habían hacia él. O sea, hay muchas cosas que la persona tiene que hacer para cuidarse. Vamos a ver lo que sigue acá. Aparte dice acá algo lógico. ¿Qué ganancia tienes? Escuchen esta frase. ¿Qué ganancia tienes si tienes miedo? Dice, si hay un decreto, Dios no lo quiera, sobre la persona, que le tiene que pasar algo, Dios no lo quiera, y no hay manera de salvarse porque es un decreto divino, le tiene que llegar algo a esa persona. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Lo que va a pasar, tengas miedo o no tengas miedo, va a pasar. Pues, ¿qué te aumentó tener miedo? ¿Qué te aumentó? Lo que va a pasar, es lo que Dios quiere que va a pasar. Y si no se le decretó a esa persona cierta cosa mala, entonces, ¿con qué se quedó? Con el miedo.
no, no le iba a pasar nada. Si le iba a pasar algo, entonces está de más el miedo. ¿Para qué tuviste el miedo? Tengas o no tengas, te va a llegar. Y si no te decretó Dios algo malo, entonces ese miedo, ¿para qué? ¿Para qué? Nada más te quedaste con el miedo, porque no te va a pasar nada. Dios no te decretó nada. Entonces, ¿para qué tuviste el miedo? Está de más. Ese es lógico. No nada más eso. Aparte, como dijimos, si no se decretó, vean esto que impresionante. Si no se te decretó, ¿para qué tuviste el miedo? Estuvo de más. Pero no nada más eso, que estuvo de más. Es contraproducente. Porque no te tenía que haber llegado algo. Y tú por tener miedo, te lo atrajiste, como dijimos al principio. Sale contraproducente, no te tenía que llegar nada. Y por tú tener el miedo, no nada más que te tensaste, te tuviste miedo, encima te trajiste las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué no ganas nada? Por lo tanto, la persona tiene que fortalecerse. Dice aquí que su corazón tiene que tener el corazón como un león. Como un león. Les hago una pregunta. ¿El león lo ven que tiene miedo? Un león. Depende. ¿De quién? Por lo general no, depende en la situación que esté. Ok, pero no, lo normal, el león te inspira fuerza. No tiene miedo de nadie. A ver quién se me pone, me lo como, ¿no? No tengo miedo de nadie. Así es lo que muestra un león. La persona así tiene que vivir en la vida. El corazón como un león. Nadie me puede hacer ningún daño si Dios no lo permite. Y así vivir, con tranquilidad, nada te puede pasar. Ajá, otra pregunta. ¿Por qué los niños le tienen miedo a las brujas? Y es muy común. Porque ven caricaturas o ven películas. Pues ¿De dónde supieron que existe una bruja? Por ver las películas. Si uno en su vida le hubieras dicho que existen las brujas, nunca no sabe ni qué es bruja. Ahorita dile a un bebito recién nacido, oye, ahí está la bruja. ¿Qué le da miedo? Los adultos. El problema es que los mismos adultos les ponen películas y ya vieron que es una bruja y ya estudian, y hay cosas que ni siquiera son reales. Y el niño jazito, pobrecito, ya nada más le metiste las ideas que existe eso y ya piensa en su cabeza que hay. ¿Para qué les metes eso? ¿Para qué eso? ¿Para qué? Hoy en día hay tantas cosas bonitas, ¿para qué meterles miedos a los niños? Yo personalmente no me gusta cuando me enseñan alguna cosa así fea o así. En un celular alguien te enseña ahí unas peleas, como uno lo están lastimando, me duele. Boxeadores, por ejemplo. Yo sé que al mexicano le gusta mucho el box y eso, pero yo personal me lastima estar viendo eso. Imagínate que fuera tu hermano el que le están pegando. ¿Cómo te sentirías? Muy mal. Oye, mira, le están sacando sangre, lo están lastimando. ¿Es haram eso? No voy a hablar ahorita de eso. En la Torá, según la Torá, levantarle la mano al otro está pésimo, es muy mal. Yo no me voy a meter en ese tema, ¿me entiendes? Pero lo que les quiero decir es que no ver imágenes que te lastiman. Por ejemplo, si ves el fútbol, te la pasas bien, ¿no? Nadie le va a dar una patada así en la cara al otro a propósito, que te va... Lo normal, están jugando, es un deporte divertido, a ver quién le... un golazo, esto... terminas contento, no es algo que te lastima, ¿me entiendes? De hacer sufrir a alguien. Realmente yo les digo eso, tratar de... Si alguien ya va a ver algo, en vez de ver noticias, cosas duras, imágenes feas, mejor ve algo que es bonito, un fútbol. América, yo le voy a la América. Yo no sé si aquí todos le vayan, pero digo, yo desde chiquito le voy a la América. No se ofenda a nadie ahí. ¿Qué dices? Ajá, hay gente que, bueno, no va con el tema, pero va con el tema. Hay gente que le gustan los toros y lo disfrutan. Ver que maten un toro es haram. Sí. Que la gente que va, a Rudowski le encantaban los toros. ¿Eso es haram? Sí. La Torah dice que se llama Tzar Balehaim. No se puede hacer sufrir un animal. Los hacen sufrir. Los toros les clavan cosas
y los hacen Los sufrir. jejitas no sufren. No, Las no, jejitas no. no se debe de hacer sufrir Les a los hacen aquí y animales. aquí no les duele. Inclusive, Es una rajada y se les quiero decir algo, inclusive les voy a decir algo, hay cuentos, historias de la Arizal que cuentan que por un simple sufrimiento que una persona le causó a un animalito, ya no podían tener hijos. Hay un ejemplo que una pareja llegó con el Arizal, que no podían tener hijos, años, no podían tener hijos. El Arizal sabía ver en la frente de la persona qué pecados ha hecho y todo, y se dio cuenta que en una ocasión había un pajarito, que había una escalerita chiquita, donde el pajarito se subía a la escalerita y tomaba agüita de un charquito ahí. Así era su rutina del pajarito, se subía. Una de esas, la señora de la casa, por hacer limpiezas en el patio y eso, agarró, limpió todo y se quitó la escalerita también. Y el pajarito ese como que se quedó, le clamó a Dios a su manera, que sufrió de que le quitaron la escalerita. Ya no podía subir a tomar agua. Entonces dice, por ese sufrimiento no has podido tener hijos. Ahora dile a tu esposa que regrese la escalerita. La regresó y se quedó embarazada y tuvieron un hijo. ¿Qué quiere decir? La persona tiene que tener mucho cuidado. Si eso es a un animalito, con más razón, a un ser humano. No lastimar a nadie. Esta operación de la semana habla que a un huérfano o una viuda no los puedes hacer sufrir. Son gente más delicada, sufrida. Te metes con ellos, cuidado. Dios está al pendiente de esas personas. Cuidado y te metes con ellos. Pero dicen los hajamim que nada más la viuda o el huérfano, ningún ser humano puedes hacer sufrir. Dice Rashi, el comentarista, que realmente a nadie puedes hacer sufrir. ¿Y por qué mencionó la viuda y el huérfano? Porque ellos son más propicios, más sensibles. Las personas con cualquier palabrita fuera de lugar o cualquier cosita se sienten más. Habló en lo común que esas personas se sienten más que otras. Pero realmente a cualquier persona no la puedes sufrir. Tienes que tener mucho cuidado, no lastimar a nadie, ni a animalitos, ni a personas, ni a nada, y ni a ti mismo. No lastimarte viendo cosas que te van a lastimar. ¿Para qué? No sirve de nada. ¿Ok? Vamos a seguir lo que dice acá. Entonces la persona tiene que fortalecerse mucho como un león, su corazón, que nada malo le va a pasar. Así tienes que salir a la calle. No es tener miedo, hay que ser valiente. Valiente, pero ¿cómo eres Pero valiente? debes de tener cierto miedo para las cosas malas. Sí, pero ¿cómo eres valiente? Cuando uno estudia, por ejemplo, libros que te hablan del tema. Hay Jobot Alevabot, hay libros que te hablan de que hay que fortalecerse en la confianza de Dios, que nada te puede pasar si no es decretado por Dios. Y estudias, terminas fuertísimo, nada te da miedo, sales, no me pasa nada, Dios está conmigo. Si tú supieras que constantemente tienes dos guaruras al lado, así, unos así, constantemente, estarías más tranquilo, sabes, cualquier cosa, hay dos. No necesitas guaruras, Dios está contigo, el Todopoderoso. No, si Él quiere, no permite que nadie te roce nada, en nada, no te puede hacer nadie nada, así uno debe salir a la calle. Tienes a Dios contigo, es más que cualquier guarúa, más que todos, el Todopoderoso, así la persona va a vivir tranquila. Y si Barminan, si Dios no lo quiere, se le decretó algo, tiene que saber la persona decir, todo lo que hace Dios es para bien. Colma de Abad Rahamanal etab Abed. Todo lo que Dios hace es para tu bien. Al principio no lo entiendes, esto, el otro. A veces no lo entiendes al principio. Pero al final de la película te das cuenta. Como todo era para mi bien. Por algo pasaron las cosas. No lo entendía yo, pero al final lo vas a entender. Y si vives así, por más cosas que te pase algo, dices, todo lo que Dios lo hace, lo hizo para bien, para mi bien. Ya, entonces todo escapará, todo es expiación, tranquilo. Entonces dice, como dijimos, no tienes que tener miedo.
como dijimos, no tienes que tener miedo, pero sí tienes que saber que existen cosas peligrosas. Okay. Y por eso uno tiene que ser inteligente, no meterte a situaciones peligrosas. Ya, como tengo un corazón de león, yo me meto a lugares donde hay asaltos y Tepito y lugares así peligrosos. A mí nada me va a pasar. También no seas, si Dios te dio también cerebro, no te metas a lugares peligrosos. Pero fuera de eso, tranquilo. Y como dice aquí también, se me olvidó algo, siempre anticipar un rezo y dar alguna tzedakah, que eso anula los malos decretos. Siempre vas a salir de la casa, reza el mezuzá. Inclusive hay un rezo que se dice tocando la mezuzá, Te ¿sabías? protege. Hay un rezo que se dice Hashem Yishmor Tzeti Wo'i, que Dios cuide mi salida. O sea, sales de la casa, que vayas con bien y regreses con bien, se besa la mezuzá y Dios te cuida. Y así cualquier cosa, como dices, pasas ahí de viaje, el rezo del viajero, cualquier rezo, todo eso ayuda. Estás anticipando a que no llegue nada malo. O das una tzedakah antes de salir de viaje, eso es una protección. Bueno, yo tengo una amiga que tenía la tía que ya estaba enferma. De todo lloraba, de todo tenía miedo, ya estaba enferma. ¿Qué le recomendaría a usted? ¿Que vaya con el psicólogo o que vaya con un rabino? Y cómo ya está enferma, o sea, ya la persona ya sufre, ya llora por todo, ya... ¿Qué le recomendaría? Está deprimida. Primera, yo les voy a decir algo que dice la Torah. ¿Para qué se creó el vino? ¿Para qué Dios creó el Para vino? disfrutarlo, ¿no? Por el Shabbat. Dice el pasuk, Beyain le mare nafesh. Tenu shechar la obed, Beyain le mare nefesh. Denle cerveza a la persona sufrida y vino al angustiado de corazón, al deprimido, en otras palabras. Si una persona tiene sufrimientos, la está pasando mal, para esas personas se creó el vino o el alcohol. ¿Para qué? Para que un poquito se liberen, ya, se relajen. También puede ser muy peligroso. No, sí, no, claro, no estoy hablando con excesos. Ahorita van a decir que yo dije que ya todo el mundo todo el día esté tomando. Yo no dije eso. Pero se creó eso para... Antes a lo mejor no había psicólogos, no había gente que te ayudaba. Para eso Dios lo creó. Dentro de toda su creación, creó también estas bebidas que tienen todo lo que Dios creó es para una finalidad. Shlomo Amelech dice, Dios lo creó para la gente que está angustiada. A veces tiene uno que desahogarse, ya, liberarse de sus problemas, así, toma tantito. Inclusive la Gemara dice que hay 10 cosas muy duras que se crearon en el mundo. La montaña es muy dura, ¿no? Rocosa. ¿Qué es más fuerte que la montaña? El fierro. Las máquinas esas de CAT y esas son fierros, rompen las montañas. El fierro es más fuerte que la montaña. ¿Qué es más fuerte que el fierro? El fuego. El fuego derrite el fierro. El acero. ¿Qué es más fuerte del acero? ¿Qué es más fuerte que el fuego? El agua. El agua, no es el cabrito, pesa. El agua apaga el fuego, es más duro. ¿Qué es más fuerte que el agua? Las nubes. Las nubes sostienen agua. ¿Sabes? Dentro de las nubes hay agua. Pasa un avión por adentro, se llenan todas las ventanas de agüita. Hay agua. Las nubes. ¿Qué es más fuerte que las nubes? El viento. El viento, ¿no es cómo se lleva las nubes? ¿Qué es más fuerte que el viento? El cuerpo de la persona. Digo, no un huracán, pero un viento normal. La persona es más fuerte, lo aguanta. ¿Qué es más fuerte que la persona? ¿Qué acaba con el ser humano? Lo deja en la cama tirado. El miedo. Los miedos, no le pasó nada a nadie, pero un miedo. Una vez una persona que le daba clases tenía un miedo de una cosa y me dijo, Rabino, hoy no quiero tomar la clase en mi oficina, por favor venga a mi casa. Tenía miedo el señor de salir de su casa.
lo acabó el miedo. No podía salir de su casa. Los miedos acaban con la persona. ¿Qué es más fuerte que los miedos? ¿Qué quita los miedos? Valentía. El vino. Ah, El vino, dice la Gemara. Inhibide. El vino quita. ¿Estás de miedos así? Toma un vino, ya. En la Torah está escrito lo de la cocaína, ¿no? No. Ahorita vamos más a acabar esto. El vino quita los miedos. ¿Qué es más fuerte que el vino? ¿Qué quita la borrachera? La dormida. Se vas a dormir, se acabó todo ¿no? el efecto del vino. ¿Y qué es más fuerte que la dormida? La muerte. La muerte se acabó ya. Y concluye la Gemara con una frase. La tzedaká, la caridad, salva de la muerte. La cosa más dura de las 10, la muerte, una tzedaká, un peso que dices a la tzedaká, te puede salvar de lo más duro. Pero dentro de estas 10 cosas vimos este tema del miedo. Que el vino quita los miedos. ¿Qué quiere decir? Si tú muchas veces no hay que juzgar a las personas para mal. Hay veces luego vemos a alguien que está tomando y todo luego lo etiquetas. Este es un borracho. Mira, muy mal, está tomando esto. ¿Por qué no lo juzgas para bien? Quizás tiene miedos. Quizás se la está pasando mal. Quizás ya no puede más con su vida y por eso está tomándose unos traguitos. Pero ya se le quitaron los miedos con el vino. Por eso. Entonces, ¿por qué lo ves mal? No estoy diciendo que ahorita todo el mundo, cualquier cosita, cualquier problemita, cualquier cosa ya se va a echar 10 botellas. No, tranquilo. Eso también te puede hacer alcohólico. Una adicción. Pero poquito, todo te puede relajar. ¿Qué quiere decir? Hay remedios. Las personas tienen... Lo mejor es no ver cosas, no escuchar cosas negativas que te causen miedo. Si ya la persona es real, tiene miedos reales, que está sufriendo una situación real de miedos, que alguien lo está amenazando, son miedos reales, entonces la persona muchas veces es bueno tomar poquito vino, inclusive por salud, el doctor Betes recomienda una copa de vino diario. ¿Tinto o blanco? Vino seco, vino rojo. ¿Rojo recomienda, es mejor que el otro? Sí, rojo. Recomienda una diaria por salud, adelgaza la sangre, hay cosas de doctores que dicen que es bueno. Pero aparte de eso, te relaja, muchos miedos se quitan de la persona. Pero como les dije, no agarran de mí que yo ahorita ya estoy diciendo que todo el mundo se acabe todos los licores del Superama. No estoy diciendo eso. Pero si de repente uno tiene miedo, está así, echa una copita, no pasa nada. No va a pasar nada. Al revés, se va a relajar. Son remedios. Pero dice acá, hay un miedo que es bueno. Como les dije antes, el rey Salomón dice en Mishle, en su libro Mishle 28:12, Asher Adam Mefahed Tamid. Bienaventurado el hombre que siempre tiene miedo. ¿Cómo está eso? Bienaventurado el que siempre tiene miedo. Es precavido. No, dicen los Jajamim en el Tratado Talmúdico de Berajot 60, que se refiere a la Torah. Que la persona siempre tiene que tener el miedo de que a lo mejor no está estudiando suficiente, está preocupado, a lo mejor me está faltando en mi estudio, no estoy haciendo bien las cosas, me están faltando preceptos, mitzvot de hacer, me están faltando, no estoy haciendo bien mi respeto a mis padres, no estoy comiendo bien kosher, no estoy cuidando bien el sábado. De eso tienes que estar inquieto, de alguna manera, con miedo que a lo mejor no estoy haciendo bien mi deber en este mundo. De eso sí es bueno la persona, porque de esa manera la persona constantemente va a querer rectificar. Uno quiere hacer bien las cosas. Y a lo mejor Dios no está satisfecho de tus acciones. Piensa, ten miedo, a lo mejor Dios no está satisfecho de lo que estás haciendo. De esa manera es un miedo bueno. Uno va a mejor a hacer cosas que alegren a Dios. Ok.
Entonces, muy importante este tema, que la persona, en síntesis, la persona tiene que estudiar libros de ética y moral que te fortalecen en ese tema, que tener confianza con el Creador. A mí hay un pasuk, me fascina. Yo personal, cada que lo escucho, me recuerdo de ese versículo, me alegra. Que David Amelech, el rey David lo dijo. ¿Sabes cómo te debes de sentir con Dios? Que Gamul Ale Imo, como aquel bebito que está en los brazos de su madre. Les hago una pregunta, ese bebito que está en los brazos de su madre, ¿tiene algún miedo? Que se vaya a quedar con hambre, que no lo lleven a pasear, que algo que le vaya a suceder, que lo vaya a picar una abeja. ¿Tiene algún miedo? No tiene miedo de nada. ¿Por qué? Sabe que su mamita lo está cargando. Su mamita está al pendiente de él, no le va a pasar nada. Así la persona tiene que sentir todos los días, como ese bebito. Estamos en los brazos de Dios. Dios está al pendiente más de lo que tú estás pendiente de ti, Él está pendiente de todos nosotros. Entonces vivir felices y tranquilos y al revés. Felices, salir a la calle con sonrisa, como siempre debe de ser. Alegrar a las personas, no tener miedo de nada. Si alguien tuvo una situación, cambia rápido tu chip. No veas cosas negativas ni escuches cosas negativas. Lo que sí, cuídate no ir a lugares peligrosos. De esa manera la persona vive feliz y puede aprovechar más su vida, su tiempo, va a estar bien con su familia, lo van a ver contento. Nadie quiere ver un papá triste, ¿o sí? Nadie quiere ver un papá con miedos, triste. ¿Cómo lo quieres ver a tu papá? Feliz, siempre te tira buena onda. Pero para que sea un papá así, tiene que trabajar sobre sí, de no estar provocándose miedos. Como empezamos la clase, aunque no haya miedos, no te metas los miedos, porque los miedos pueden atraer cosas peligrosas, no buenas. Entonces, no vivir con miedos. Muy buenas noches a todos. Muy bien. Gracias.